Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Está súper bien, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Excelente, súper bien. Pues bueno, vamos a cambiar de conexión y vamos a ir empezando el día de la fecha. ¿Cuánto estamos? 30, doctor. Van ingresando a poco los compañeros. Ok, vamos a tirar de a poquito entonces, así van entrando. Vamos a probar nuestra diapositiva. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Bueno. Ok. Voy a apagar mi cámara. Así. Ahí estamos. Ok. El martes. Bueno, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Qué tal les fue? Necesito saber si cómo van con el tema de la planificación para las exposiciones. Esta clase, ya a mi gusto personal, hubiese sido bueno hacerla con exposición, ¿verdad? Por el tenor de la clase, ¿verdad? Puede resultar un tanto aburrida. Entonces, utilizando la exposición de ustedes, podríamos mejorar ese feedback alumno-docente. No obstante, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que no sea tan monótono y podamos entendernos todos. ¿Siguen allí, verdad?
Sí, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la clase de la fecha. Vamos a hablar de la unidad 3. Ahí, como ven, habla del Chaco. Vamos a hablar de la etapa colonial y vamos a hacer un recorrido ya por todos estos eventos que estuvimos estudiando hasta la fecha, ¿verdad? Si bien en la clase anterior terminamos con la invasión inglesa al Río de la Plata, donde termina la lección 2, estábamos ya a puertas de lo que es la independencia. Es importante esta bolilla, esta unidad, porque nos demuestra la ascendencia o de dónde viene el derecho genuino del Paraguay sobre el Chaco. Como ven, la descripción de la unidad habla del Chaco en el control administrativo, la Fundación Santa Cruz de la Sierra, su segregación del Paraguay, cómo se desprende de lo que fue la provincia gigante de las Indias, el río Parapití, cómo se erige como la frontera natural entre lo que es la provincia del Paraguay y lo que va al norte. Y vamos a ir viendo algunas definiciones o actos con relación a la posesión de Asunción y del Paraguay sobre lo que es el Chaco. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el control administrativo y de dónde viene ese derecho. Y viene de una situación que ya los vimos, analizamos y expusimos, ¿verdad? La necesidad que tenían los españoles de alcanzar las tierras con riqueza. Toda esa intención, esa necesidad de poder acceder al oro, a la plata, a toda esa riqueza que se prometió desde lo que Alejo hizo, ¿verdad? Entonces, con esa intención, con esa idea, es que van construyendo sus expediciones tratando de hacerse con esa riqueza, ¿verdad? Entonces, la primera intención siempre fue el camino a las tierras del Rey Blanco, a la Sierra del Potosí, y así llegar a la Sierra del Plata, entre Alejo García, que fue el que recibió esa información y hizo esa travesía caminando, Sebastián Gaboto, que lejos de seguir los caminos del Cano, termina introduciéndose en el Paraná y en el Paraguay sin mucho éxito. Don Pedro de Mendoza, con las complicaciones de su expedición y el territorio que se le había dado, que de hecho confluía en todo ese territorio, sin embargo, desconocía lo que abarcaba su territorio. Juan de Ayolas, que vino con Mendoza, Álvar Núñez como un segundo adelantado, y por último el gran Martínez Irala, ¿verdad? Domingo Martínez Irala, que supo contener políticamente a los españoles y amalgamar ese vínculo con el pueblo indígena, y a partir de allí desarrollar las expediciones para llegar allá y enterarse por fin de que por el norte ya se había conseguido lo que ellos tanto anhelaban. Entonces, se ve un poco truncada sus expediciones de poder alcanzar ese oro, pero sin embargo se transforma esa necesidad en otra forma, en otro tipo de riqueza, ¿verdad? Y se construyen otros mitos para poder alcanzar esa logística, ¿verdad? Notarán que algunos de los que nombramos han llegado incluso a la Sierra del Plata, pero no han podido sostener una posesión sobre el lugar como si lo hicieron desde el norte, ¿verdad? Alejo García llegó, pero estuvo un rato, después volvió, termina muriendo al volver. Ayolas se cree que sí también llegó, y así Domingo Martínez Irala, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero sin logística y sin la capacidad suficiente como para poder posicionarse, ¿verdad? Ahí
con los indios que quedaron en la región, poblándose desde lo que iban acompañando estas misiones, se fue nuevamente acrecentando la idea de la existencia de la tierra rica, ¿verdad? Una tierra rara intermedia entre lo que sería el Potosí y que quedaba allende el Chaco, ¿verdad? Sería lo que se desarrolló como la cordillera de los chiriguanos. Ese lugar, que es la estribación andina, es donde nace la cordillera de los Andes, y a partir de allí entonces se desarrolla nuevamente la intención y necesidad de desarrollar expediciones en esa zona del Chaco. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora y cómo nacen desde Asunción estas expediciones a los efectos de poder hacerse con esos territorios y las fundaciones que allí se desarrollaron. Vamos a escuchar mucho el término chiriguano. ¿Y qué es el término chiriguano? Chiriguano es una denominación que se le dio a los aborígenes que en emigraciones sucesivas, tanto del Amazonas, de arriba, del norte para el sur, y del Paraguay, o sea, del sur para el norte, confluyeron en esa región donde nace el Potosí, donde nace la cordillera de los Andes, que pueden ver en este mapa. Y a partir de ese lugar van construyendo sus asentamientos y se van instalando en ese lugar. Hablaban de diferentes dialectos en el cual era costumbre el guaraní. Entonces, desarrollando ese idioma, o desarrollando esa ocupación, es que ellos quedan ubicados allí, y a todos los que ocuparon esa región se los llamó chiriguanos. Es más, muchos de los del Perú, los del Alto Perú, que se referían a los chiriguanos, se refería a todo aquel que hablase guaraní, y también a todos aquellos que no eran adoctrinados en la religión, a todos los que no eran sometidos a la religión. Muchos de los aborígenes no se sometieron a la religión católica y entonces eran considerados bárbaros. Sin embargo, ya a partir del siglo XVIII, o sea, ya por 1700, ya se va desarrollando la idea de que los chiriguanos son los que ocupan esa región, esa zona en particular. ¿Ok? Haciendo esta mención, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la fundación de Santa Cruz de la Sierra y esa segregación que se hace del territorio paraguayo. Lo último que nos quedaba por estudiar en cuanto a la segregación. Ya habíamos estudiado lo que fue el Tratado San Ildefonso, ya vimos lo que fue las actuaciones de Hernandarias, por el cual perdimos el litoral marítimo en el Atlántico, vimos las actuaciones ya del segundo adelantado Zárate, donde pierde las 200 leguas sobre el Pacífico y se pierde también el Amazonas, ¿verdad? La línea hasta el Ecuador. Entonces, todo ese territorio ya habíamos visto, ¿verdad? Y sin embargo, esta que fue la primera segregación importante que sufrió la provincia gigante de las Indias, no lo habíamos estudiado aún y ahora lo vamos a estudiar con detenimiento, ¿verdad? Si ven este mapa, antes de pasar a las explicaciones, vamos a describir el mapa. Ven en puntos rojos las ciudades de Santa Cruz, Nueva Asunción, Nueva Rioja, La Barranca, La Plata, Sucre, ¿verdad? Luego ven una línea como en media luna, que se adentra hacia el Chaco, pasa por el Bermejo, el Pilcomayo y no llega al río Paraguay. Y luego ven ya desde Asunción, partiendo del río Paraguay para arriba, hasta lo que sería la zona de los Sarayes, ¿verdad? Que ya dentro del lo que sería Mato Grosso hoy, ¿verdad? Ven cómo hay ciertas ciudades fundadas. Este es un mapa, como ven en la descripción del mismo, alegatos paraguayos en la cuestión del límite con Bolivia en 1933. Bueno, cuando fallece Irala, de hecho Irala es el que termina entendiendo que ya no era posible llegar al Potosí, entonces se desarrolla de otra manera la economía en Asunción desde la producción y también desde otros aspectos, pero sin embargo seguía latente la idea de establecer posesiones en la zona del Mato Grosso a los efectos de que el avance portugués no sea hasta esos límites, ¿verdad?
Entonces se resuelve en Asunción fundar puertos en los Yarabes. ¿Qué son los Yarabes? Los Yarabes es esta región que ven en el mapa, que está a la punta del río Paraguay. Pueden ver la descripción, dice Yarabes. Sería básicamente ya en la zona del Pantanal. Todo el Pantanal es un gran pantanal dulce. Como ven en el mapa, es un territorio bastante anegado de aguas y demás. Entonces, la intención era hacer fundaciones allí y a partir de esas fundaciones tomar posesión y confluir con los aborígenes que estaban en la región. Así se encomienda en 1558 a Nunfrio de Chávez realizar tal travesía, ¿verdad? Entonces Nunfrio zarpa con 23 navíos y llega a lo que sería el Mato Grosso, llega ahí al Pantanal y hace contacto con los indios en la zona. Y allí ocurre una situación particular, ¿verdad? A partir de esa exposición o de esa expedición, Nunfrio entiende, y tenía una cuestión política él entendía que había de fundar una gobernación entre Asunción y el Alto Perú, y el cual, lógicamente, él pretendía ser el gobernador, ya que la distancia entre Asunción y el virreinato que estaba en Lima, era muy extensa. Él siempre entendió que debió de existir una gobernación intermedia, ¿verdad?, para la comunicación y para poder realizar todas las actividades o las travesías por tierra hasta allá. Eso se confluye con otra cuestión. Cuando llegaron al lugar de los Yarayes, ellos se dan cuenta de que esa tierra no es fértil, no es útil a los efectos de Fortines y demás, por lo abnegado de él. Y los indios además le hablan que, adentrándose al oeste, existía un metal amarillo que se desprendía de las aguas o que se encontraban de los arroyos que bajaban la sierra. Entonces se encuentra Nunfrio con la intención de realizar su cometido político, además de poder hacerse con esas riquezas ya expuestas, ¿verdad? Entonces, se adentra hacia el oeste, como ven, hacia lo que sería Nueva Asunción, que es lo que está marcado ahí en el mapa, y llega a ese punto fundando esa ciudad, no sin antes haber tenido muchos periplos, ¿verdad? En el camino recibió mucha hostilidad de los indios de la zona, y los españoles que acompañaron esta travesía se amotinaron y terminando dejándolo a Nunfrio de Chávez solo. Entonces unos 100 expedicionarios españoles se vuelven para Asunción y Chávez queda con un contingente de poco más de 45 compañeros, ¿verdad? Entonces se adentra, hace la fundación de la ciudad de Nueva Asunción y se quedan allí, le nombran Nueva Asunción en honor a Asunción, a la ciudad de Asunción. Y unos días después de su fundación y recorriendo la región, se encuentran con hombres que respondían a Andrés Manso. Andrés Manso, español también él, quien venía del Perú realizando casi la misma misión que tenía Nunfrio de Chávez, hacer fundaciones en esa región, ¿no? Ambos conquistadores se disputaron la zona, la región. Había en aquel tiempo las leyes o las normativas de la colonia que establecían muy rigurosos castigos al hecho de ocupar regiones de otros conquistadores. De hecho, de superar estos contratos entre el rey y los conquistadores, eran castigados incluso con la muerte, ¿verdad? Y esta discusión que se desarrolla entre Andrés Manso y Nunfrio de Chávez. Y someten la cuestión al virrey antes de ir a las armas. Van a Andrés Hurtado de Mendoza, era el virrey de aquel entonces, el marqués de Cañete, y él
resuelve estableciendo y nombrando gobernador a su hijo. Y a su vez, como teniente de gobernador a Chávez, a Nunfrio Chávez. Estamos ya en 1560. Entonces, lo que ocupan y establecen como gobernación es Nueva Asunción, la ciudad fundada por Chávez. Venciendo de algún modo Chávez a Andrés Manso. Y un año después de este hecho, en 1561, entonces, Nunfrio Chávez hace la fundación de lo que sería Santa Cruz de la Sierra. Como ven, Santa Cruz queda más al este de lo que es la ciudad de Nueva Asunción, que es el otro punto rojo que está ahí en el mapa, y hay otro allí llamado Nueva Rioja, ¿no? Como ven, esa Nueva Rioja es la fundada por Manso. Manso sigue una suerte bastante complicada. Manso, de hecho, esa ciudad termina desapareciendo porque se levantaron en armas los ciudadanos de allí, que eran en su mayoría aborígenes, y terminan dando muerte incluso a Manso. Sin embargo, Santa Cruz creció, se desarrolló, se pasó la gobernación a llamarse Cochabamba y hasta hoy existe la ciudad, ¿verdad? Una de las más prósperas de Bolivia. Entonces, a partir de allí, nace esta gobernación distinta a la gobernación entonces de Paraguay. ¿Me van siguiendo ahora? Profesor. Si tienen alguna Sí, pregunta, doctor. duda o cuestión que quieran tocar, simplemente hablan, por favor, ¿sí? Pues yo estoy en la diapositiva, no puedo ver la llamada, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, ok, Está bien. Perfecto, doctor. dale. Entonces seguimos. Entonces esta es la situación y por el cual se hace la fundación de lo que sería Santa Cruz de la Sierra. Bueno, ¿qué determina esto? A partir de la fundación de lo que sería Santa Cruz de la Sierra es determinante a los efectos de poder delimitar una y otra gobernación, ¿verdad? Si nosotros podemos delimitar una y otra gobernación, tanto la de Asunción, la de Paraguay, como la de Santa Cruz de la Sierra, entonces es posible entender cuáles eran los límites que posterior a la independencia pertenecerían a las nuevas repúblicas de Bolivia y de Paraguay. Entonces, a partir de allí vamos a ir viendo algunas cuestiones documentales de la época que nos hacen entender cuáles eran los límites de una y otra gobernación. El siguiente punto dice el río Parapití en el auto del virrey del Perú y el informe de Francisco Viedma y también lo que sería la guía de forasteros del Virreinato de Buenos Aires. Estos tres documentos son documentos que se desarrollan en distintos periodos. Lo de don García Hurtado de Mendoza, que es el segundo marqués de Cañete, que también era virrey de Perú, en 1592 señaló: es de San Miguel de los Chiquitos y antiguamente se denominaba de Condorillo y es hasta donde llega el distrito de Santa Cruz de la Sierra. No supera el río Parapití, según esta descripción. ¿Por qué decimos que no supera el río Parapití? Como ven, donde dice Condorillo, ahí marcado en blanco, es exactamente la zona donde está o donde nace el río. ¿Ven? Entonces, delimita perfectamente lo que sería el límite de Santa Cruz de la Sierra. Francisco Viedma, que posteriormente fue gobernador intendente de Santa Cruz de la Sierra 2 siglos después, ya que estamos hablando ya en 1700, en un informe presentado al virrey, el cual fue elevado al mismísimo rey y aprobado por estos, afirma los límites de Santa Cruz y dice: confina por el norte con los terrenos incógnitos, por el sur con el gobierno de Intendencia de La Plata, sería Perú, en la Sierra del Plata, por el oeste con el gobierno e Intendencia de La Paz,
y por el este con el río Parapití o de San Miguel de los Chiquitos, que la divide de la provincia de este nombre y aparta de los terrenos que llaman el Gran Chaco. Claramente este informe también delimita Santa Cruz de la Sierra y no lo adentra a esta gobernación a lo que sería el Chaco. Diego de la Vega, posteriormente, ya en 1800, entonces tenemos tres documentos, 1500, 1700 y 1800. Esto ya muy próximo a lo que sería la independencia y ya como el Río de la Plata denominado virreinato. Estamos hablando de los eventos posteriores a la Revolución Comunera y a las sanciones por las cuales Paraguay es sometida y Buenos Aires premiada con un virreinato. Entonces Diego de la Vega, visitador general del virreinato del Río de la Plata, emite un documento llamado Guía de Forasteros del Virreinato de Buenos Aires. Es un documento oficial y habla de Cochabamba, ya denominación que tenía Santa Cruz de la Sierra en ese entonces, y establecía: confina todo el distrito de ella por el norte con los terrenos incógnitos entre esta provincia y las misiones de Mojos, habitadas en parte de indios bárbaros de nación raches, sirionos y yuracares. Por el sur con el gobierno o intendencia de La Plata y por el este con el río Parapití o San Miguel de los Chiquitos y por el oeste con el gobierno de la Intendencia de La Paz. Entonces, todos estos documentos oficiales queda claro que desde la fundación de Nuncio de Chávez hasta la independencia del Paraguay, los límites de Santa Cruz o Cochabamba no superó el Parapití, siendo por ende el territorio chaqueño a la gobernación de Asunción. Hasta acá no estamos hablando todavía de una posesión de Asunción sobre esas tierras. Estamos hablando de documentación que establece por qué decimos que Santa Cruz de la Sierra y posteriormente Bolivia no tenía derecho sobre esas tierras. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre decir no tenía posesión, pero sí hablamos de cuál era el límite legal, vamos a decirle, de Bolivia sobre esas tierras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos exponiendo con esta información. Lógicamente, esto que estamos trayendo son documentaciones básicas que ustedes pueden ir ampliando conforme puedan investigar y desarrollar ustedes mismos, ¿verdad? La otra gobernación, la otra ciudad que se desarrolla allí son los confines de Charcas y Chiquitos, ¿verdad? Todos estos constituyen los antecedentes de las posteriores repúblicas de Paraguay y Bolivia. Y allí sí ya hablamos concretamente de la cordillera de los Chiriguanos, que es lo que le había explicado allá al comenzar esta lección, cómo se desarrolla. Ahora volvemos al mapa y referenciamos. Chiriguanos dentro de esa media luna que se desarrolla desde la cordillera, envolviendo a Nueva Asunción, Nueva Rioja, Las Barrancas, La Plata, Sucre, ¿verdad? Que ya sería la cordillera misma. Son entonces, ¿viste cuando estudiamos y decidimos que los guaraníes se extienden hasta las primeras estribaciones andinas? Bueno, esas son las estribaciones andinas a las que hacen referencia. Hay varios antecedentes documentales que hablan de que el límite entre el virreinato del Perú y la gobernación del Paraguay y el virreinato del Río de la Plata son los contrafuertes andinos. Son el inicio de la cordillera. Y esta es la cordillera de los Chiriguanos, o denominada cordillera de los Chiriguanos. Es el lugar donde, tras una migración constante y permanente de los indios, tanto del Amazonas como del sur, desde lo que sería Paraguay, todo lo que sería la zona de lo que es hoy Mato Grosso, todo lo que es la zona del Río Grande do Sul, todo lo que es la zona del Paraná, tanto Argentina como Brasil, hasta lo que sería Santa Catarina, ocupado por los indios guaraníes, en constantes migraciones han llegado a esta región. Además, la mayoría de las expediciones de los españoles que de 1500 en adelante empezaron a llegar a la zona y empezaron a adentrarse por el río
y a través del río hasta el Pantanal y el Pantanal por tierra, por el Chaco, para llegar al Perú, han llevado contingentes desde esta zona y estos han desprendido de esas expediciones y se han quedado paulatinamente en la región, fundando a su vez nuevos conglomerados sociales y humanos que eso fueron desarrollándose. Y estos conglomerados fueron los que desarrollaron y fueron llamados posteriormente Cordillera de los Chiriguanos. Estamos hablando de 200, 300 años, ¿verdad? Unas cuantas generaciones se desarrollaron ya en estas regiones en base a esta emigración. Esto que vamos a leer o que vamos a ir revisando aquí, que tiene entre paréntesis las páginas que corresponden al libro del profesor Hipólito Sánchez, que son datos o documentos que obran en los registros oficiales, ¿verdad? Dice, el dicho reino del Perú tiene a las espaldas la provincia del Río de la Plata, que sería Paraguay, en las cuales hay mucha tierra abundosa y sana, aunque muy falta de naturales, o sea, de gente autóctona. Y lo que hay son chiriguanos, gente indómina y guerrera. Ahí se utiliza el término chiriguano a los efectos de graficar a gente no sometida a la religión, ¿verdad? Esta es una carta de Diego de Pantoja al rey, donde le explica esta situación. Entonces podemos notar que claramente los españoles entendían que el Chaco no le pertenecía al Perú, y mucho menos ya después a Bolivia. El límite sur de Chiquitos está indicado por una línea que partiendo del Parapití baja en dirección sur hasta 18 grados 30 minutos sin alcanzar el río Paraguay. El límite este de Chiquitos está indicado por esa misma línea, que desvía hacia el norte. La primera coincide con la cordillera de Santiago, Chochis, también le llamado Chochis. Y la segunda línea coincide con la Sierra de San Fernando. Esto es un mapa que había hecho Tadeo Hanke, un naturista de la Universidad de Viena, que por pedido del virrey de Buenos Aires, el virrey Viedma, había realizado. Este documento está en el Rijksmuseum. Y como podemos ver aquí en el mapa, esa media luna es lo que describe eso que recién leímos. Expone eso que recién leímos. ¿Ok? Wow. Entonces, como podemos ver aquí, todos estos elementos desarrollan y exponen cuáles eran los límites que hacen a Santa Cruz, Charcas y Chiquitos. Ahora bien, ¿por qué entonces entendemos que Asunción o Paraguay le corresponde este territorio? Por lo que a partir de ahora vamos a estudiar. Las expediciones, la posesión y las determinadas acciones que se desarrollaron, se financiaron y se construyeron desde Asunción. El Chaco siempre fue atrayente y enigmático. Incluso hoy encontramos en el Chaco algo que llama siempre, que ir a conocerla, por lo indómito y sus características, ¿verdad? En temporada de lluvia tiene una capacidad de aglutinar agua y un pequeño vado puede transformarse en un gran torrente de agua. Y sin embargo, en épocas de sequía, todo es desierto, todo es polvo, todo es muy difícil, muy agreste. De ahí que cruzar directamente el Chaco, como hoy tenemos la ruta, la Traschaco, ¿verdad? En aquel tiempo era dificilísimo. Uno, porque no hay referencias en la selva, no hay es muy difícil de referenciarse. Entonces,
la forma más práctica para aquella época de realizar la travesía era subir el río Paraguay, como ven en el mapa, hasta llegar al Pantanal y de ahí cruzar, dejando toda esa región entre lo que sería el Pantanal, el río Negro y el río Pilcomayo, y el río Pilcomayo, y el río Bermejo, sin posesión, sin avance, ¿verdad? El desarrollo era bastante complicado por la dificultad que la tierra traía. Como ven, desde el Pantanal, en línea recta al oeste, es mucho más fácil y cerca llegar a las estribaciones andinas que hacerlo desde Asunción en línea directa por tierra. Bueno, vamos a ver ahora algunos actos que hacen a la idea de la fundación de las expediciones y la fundación de fuertes que se desarrollaron en la región. En 1662, Lázaro Ortega y Vallejo fundó el fuerte de los Ángeles Custodios, cerca de Puerto Casado, donde después fue desarrollado Puerto Casado, que pues, en la Guerra del Chaco fue el Comanchaco, ¿no? Si notamos que es la región muy cercana a ahí donde dice Chávez, para un poquito más para abajo, toda esa región es lo que se denominaría Puerto Casado después, y desde ahí comandó también el mariscal Estigarribia las acciones de guerra en la Guerra del Chaco. Luego fundó en esa misma expedición los fuertes Confuso, Finado, Espartillar, Presentación y San Andrés, que luego se llamaron Casanillo, Isla Poí, Boquerón, Anagua y Orihuela, más conocido con esos nombres. Por eso está ahí entre paréntesis. Fueron los más determinantes con relación a las fundaciones de fuertes. Fundar un fuerte, ¿qué implicaba? Primero, era llevar un contingente de hombres que iban a quedar en ese lugar y a partir de allí había que provisionarle a estas personas. ¿Qué es provisionarle? El Chaco no tiene la capacidad que tiene del otro lado del río Paraguay, en donde es posible de los frutos vivir, de la caza, de la pesca. Entonces en el Chaco se generaba la necesidad de poder llevar estos insumos y darle a los que quedaban en los fuertes la posibilidad de subsistencia. Aparte de los constantes ataques que eran recibidos por los aborígenes que no eran sometidos y que atacaban constantemente. Ahora en forma cronológica vamos a ver en 1655 García Paredes, donde queda el registro de unas jornadas contra los indios guaycurúes, eran ataques que hacían desde Asunción. ¿Y qué implicaba hacer estos ataques? Implicaba que Asunción llamaba a los vecinos de la ciudad, les pedía su colaboración para estos ataques, formaban la milicia era entrenada en las plazas de la Asunción y a partir de allí subían a los barcos, cruzaban el río Paraguay y realizaban los ataques a las tolderías, aquellos lugares donde encontraban los indios que asediaban tanto a toda la región de Asunción y alrededores. En 1672, 74 y 75, el gobernador Felipe Corbalán realiza también acciones contra los indios guaycurúes, y de esta, en 1678, hay un registro donde se nombra a maestre de campo a Martín de Chavarri por su valor contra los infieles en estas expediciones que estamos hablando, 1672, 74, 75. Entonces, eran grandes empresas donde se desprendía mucho dinero. Los asuncionos debían de financiar estas expediciones, porque cada contingente que iba al Chaco a realizar estas actividades de guerra tenían que comer, tenían que llevar caballos, tenían que llevar armas y todo lo necesario para que una fuerza expedicionaria haga su actuación, ¿verdad? Entonces, todo esto se hacía desde Asunción. En 1762, comunicación del gobernador José Martínez Fontes, de Cabildo de Asunción, donde informaba de los ataques a las tolderías del Chaco. Todos son actuaciones de Asunción siempre. 1788, se encuentra una encuesta sobre la necesidad de una expedición contra los Bayáes y otros indios.
hecho por el gobernador Francisco de Monforte, y así una serie de actividades y registros que están en los registros nacionales, donde podemos encontrar cómo el Paraguay efectivamente realizó actividad en la región del Chaco y posesión, ¿verdad? Si hablamos del Fuerte Borbón o el Fuerte Olimpo, en el lugar fundado por José Antonio Zavala y Delgadillo, que luego se trasladó a la villa de la Concepción, siendo gobernador Joaquín Alos, se registran documentaciones sobre el envío de víveres y permisos de paso, demostrando la jurisdicción, ¿verdad? ¿A qué llamamos víveres? Y los barcos que subían el río con el inventario de todo lo que se llevaba, hierba, azúcar, caña, tabaco, carne, pieles, y además de toda esa comunicación que hacía el encargado del fuerte, en donde comunicaba a Asunción la presencia de tal o cual persona que quería dar paso y esperaban la respuesta de Asunción a los efectos de permitirle cruzar o usar el río inclusive, ¿verdad? Demostrando una jurisdicción concretamente sobre todo lo que sería el Chaco. De hecho, este Fuerte Borbón fue construido a los efectos de poder salirle al paso al avance portugués, y nunca pasaron de ese lado del río los bandeirantes, que recordarán que cuando estuvimos estudiando el avance de los mismos llegaron hasta la villa de San Pedro, ¿verdad? ¿Siguen ahí? ¿Me están siguiendo ahí? ¿O estoy hablando? Sí, profesor, estamos acá atentos. Estamos. Bueno, Profesor. Sí, Sí, señor. profe. están ahí muy Estamos callados. siguiendo la explicación. Muy concentrado. Ah, está muy bien. Todos estos elementos que le estoy trayendo fueron los elementos que usaron José Falcón, José Verges y demás para poder defender el Chaco paraguayo, tanto en lo que fue el laudo Ayes, como posteriormente fueron las disputas diplomáticas entre bolivianos y paraguayos, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que se utilizaron a los efectos de construir la defensa sobre el derecho paraguayo sobre el Chaco. Reducciones establecidas por el Paraguay en el Chaco. Salimos de este ámbito de fuertes y expediciones de guerra, entonces podemos decir que son expediciones de armas, a pasar a la siguiente, a la evangelización, a la acción. Nótese que la conquista de América es una conquista que se construye en base a una arista política y una arista religiosa, ¿verdad? Tanto lo que fue el avance musulmán o la toma de los árabes en la península ibérica por tanto tiempo, y la disputa que se hacían tras la situación luterana, que generó que la Iglesia Católica trate y busque la posibilidad de no perder terreno contra estos avances, ¿verdad? Entonces también fue una disputa religiosa, también fue religioso. Además de eso, se confluye esta actividad religiosa con la actividad política, ¿no? Vimos lo que fue la Revolución Comunera, vimos la actividad de los jesuitas, vimos la actividad que hacían en las reducciones. Entonces, incluso sus jurisdicciones se confluían, ¿verdad? Tanto la jurisdicción religiosa como la jurisdicción política. Y aquí tenemos una serie de actos de evangelización o de control religioso sobre el Chaco. Estos son solo algunos citados a los efectos de entender la situación. Tenemos, por ejemplo, en 1664, el gobernador Antonio de Vera y Muxica, encargado de hacer reducciones entre los indios tobas y invocavíes del Gran Chaco. Reducciones eran lugares donde se les adoctrinaba la religión católica. En 1762, el gobernador José Martínez Fontes comunicaba al padre Nicolás Contucci haber hecho las paces con los indios en las reducciones de Timbó y Nuestra Señora de Bermejo. De hecho, estas reducciones de Timbó y Bermejo
cuentan con mucha información que hablan de los víveres que se les remitían, de la acción y de los catequistas que iban a los efectos de realizar estas misiones, ¿verdad? 1799. Señor. Disculpe, en otras palabras, los informes de, vamos a decirle, de la iglesia consolidaban el hecho de que el Paraguay tenía ya con anterioridad posesión sobre el Chaco. Además de las acciones militares que vimos recién, que son los fuertes en donde se hacían las acciones contra los incivilizados, ya yo veo, también tenemos estas acciones de evangelización en donde se les, desde Asunción se actuaba, así como se necesitaba dinero y víveres a los efectos de sostener esas campañas de los fuertes y esas campañas militares, también se necesitaba dinero y víveres para sostener estas reducciones. ¿Y de dónde se iban esos dineros? De Asunción. ¿De dónde se iban esos víveres? De Asunción. O sea, el Paraguay fue el que, desde el concebir la existencia de aborígenes en la región, actuó sobre estos contingentes de estas maneras. A diferencia de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, que no lo hizo, a diferencia de Perú, que no lo hizo, entonces, ni tampoco Tucumán, que sería la otra gobernación más cercana. Si toman una línea recta de Tucumán, si entran en Google Maps ahora y van a Tucumán y tratan de aproximar a Paraguay, van a ver que está en línea recta el Chaco. Tampoco tuvo una actuación directa hacia el Chaco paraguayo. Entonces, realmente lo que estamos demostrando aquí es cómo desde lo militar y también desde lo eclesiástico se ha realizado ese esfuerzo de colonizar el Chaco. Entonces Sí, tenemos... por Sí, eso dale. está diciendo, profesor, por eso está diciendo, profesor, que los registros de la iglesia católica en este caso, avalan, ¿verdad? El trabajo político que se estaba haciendo desde Asunción. Esto que yo le estoy exponiendo ahora son todos del Archivo Nacional y están citados en el libro del profesor Hipólito Sánchez Kelber. Son citas directas del Archivo Nacional. Entonces, son pruebas, son fuente directa de información, son registros oficiales que quedaron evidenciando este derecho legítimo sobre esas tierras. Así mismo. Sí, profesor, sí, profesor. No, es como para poder refutar, ¿verdad? Lo que dicen los bolivianos de que ellos, todo el Chaco era de ellos, más o menos, es lo que siempre aducen. Sí, entonces por eso, con esta lección, tenemos dos situaciones con relación al Chaco. Tenemos esta lección en Bolivia 3 y otra más adelante, ya posterior a la independencia, en donde tenemos otras actuaciones ya como país independiente. Incluso el mariscal López estuvo a punto de desarrollar una línea ferroviaria a Santa Cruz y a Tucumán, ¿verdad? Demostrando posesión sobre el Chaco concretamente. Entonces, estos son los elementos antes de la independencia, en la época colonial, que demuestran que Asunción fue el que siempre actuó sobre el Chaco paraguayo. Bueno, no le quiero hacer extensivo la cita sobre lo que son las reducciones, pero al final de esta diapositiva ven ahí dice Chaco Central. Ahí tenemos Laguna Blanca, San Antonio de Tobas, San Francisco Solano de Remolinos, Nuestra Señora del Rosario y San Carlos del Timbó. ¿Cuál sería la región del Chaco Central? Sería la región entre el río Bermejo y el río Pilcomayo. Pueden identificar aquí cuál es el río Bermejo y cuál es el río Pilcomayo, sí lo identifican claramente, ¿verdad? Que es el que parte de Asunción, ¿verdad? Y el río Bermejo sería el último río inferior del mapa. ¿Notan? Entonces, esa sería la región del Chaco Central.
a que hace referencia. Y el Chaco Boreal sería ya toda esa región entre el río Pilcomayo y el río Negro, que sería hasta antes de lo que sería Concepción, a ver, cerca del Fuerte Borbón, más o menos, ya. Toda esa franja que quiso ocupar Buenos Aires, que hoy es Villa Ayes, en su gran mayoría. Sería Santa Bárbara, Guasutingua, Melodía y Yasoca. Son las reducciones que se desarrollaron durante esta época colonial en la región del Chaco. ¿Qué implicaba eso? Las reducciones estaban conformadas por, ya sea por frailes franciscanos o por padres jesuitas, y ellos iban y hacían sus misiones, aglutinaban a los indios, trabajaban con ellos, les enseñaban el idioma, les enseñaban la religión, les enseñaban algunas actividades modernas, y así se desarrollaba las actividades allí, y Asunción les mantenía. Nótese que el Chaco también en algunas temporadas del año es muy difícil de cultivar, y en algunas regiones es imposible el mantener el cultivo, más todavía en aquella época con nula tecnología. Independientemente ya a esa acción militar, independiente a la acción eclesiástica, tenemos otra vez el esfuerzo colonizador. ¿Qué es el esfuerzo colonizador concretamente? Según el material, y hablamos de llevar el progreso o el desarrollo de tanto de la actividad agropecuaria como el de la actividad ganadera. Primeramente, hay que saber que ya en la capitulación de Juan Ortiz de Zárate se había establecido en 1569 fundar 3 pueblos entre Chuquisaca y Asunción, ¿verdad? Siendo el Chaco el territorio entre estas ciudades, dándole esa misión al gobernador de Asunción, no al del Perú, lo que implica que reconocía tácitamente el rey de que el Chaco pertenecía a Asunción, ¿verdad? Y aquí está lo que le dije, ¿verdad? Si la ley india de las Indias establecía que cada gobernador, cada adelantado era amo y señor de su tierra, y prohibía con pena de muerte a aquel que superase la tierra del otro, entonces significa tácitamente que la gobernación de Paraguay era la que tenía posesión, derecho y jurisdicción sobre el Chaco. Vamos a citar 3 hechos, 2 hechos de los muchos que hay, y con esto vamos a entender mejor lo que es el avance del esfuerzo colonizador, ¿verdad? 1591, auto del juez de comisión de Su Majestad sobre el ganado vacuno que poseía el obispo La Torre. Estamos hablando de 1700, cuando se ocurrieron las revueltas comuneras. Dice: en la otra banda del río de esta ciudad hay y anda gran suma y cantidad de ganado vacuno perteneciente a Su Majestad, que fue el obispo de la provincia, Fray Don Pedro Fernández de la Torre. Y a su vez, el juez ordenaba el secuestro de ese ganado, lo que demuestra que muchos asuncenos de la villa de San Pedro también y de la villa de Concepción también tenían sus ganados o el pasteo de su ganado del otro lado del río. Hernandarias también había hecho sendos informes con relación a estos ganados. Los memoriales de los señores de ganado que están en la otra banda como costa parece haber grandísima cantidad y estar todas alzadas, y conviene se recoja con la mayor brevedad que se pueda, atento que están en la parte de los indios guaycurúes que a esta ciudad hacen guerra y que ordinario las matan y sustentan con ella. De una orden que había hecho el gobernador en Arias de Saavedra, y así también otras que se realizaron con relación al ganado montresco y demás, ¿verdad? Aquel ganado que no tenía dueño, ¿verdad?
Y podemos decir entonces que el ganado vacuno y caballar, las partidas de hierba, de tabaco, de sal y víveres que se remitían al Chaco, todas salían de Asunción. Entonces entendemos y tenemos aquí que esta posesión sobre el Chaco es indiscutible y está más que demostrada. Por último, definimos aquí lo que serían los límites étnicos, geográficos y jurídicos del Chaco. ¿Por qué hablamos de un límite étnico? Porque queda demostrado y es categórico que la migración guaraní o de los guaraníes desde la época colombina ha llegado a los contrafuertes andinos, quedando claro que el límite de los incas es hasta las tierras de los cerros de los Chiriguatos, o sea, hasta donde están los guaraníes. Y en la zona del Parapetí se establecieron también los guarayos, y con Alejo García, Yola, Álvaro Núñez, Domingo Martínez y Irala, miles de guaraníes fueron estableciéndose a lo largo y ancho del Chaco. O sea, los que ocuparon el Chaco fueron los guaraníes. Entonces, étnicamente, no le pertenece ni al Inca, no le pertenece a ninguna otra etnia que no sea el aborigen de la tierra paraguaya. En cuanto a la situación geográfica, no tenemos otra que establecer que el territorio del Chaco es una vasta planicie. O sea, ¿cómo se establecían los límites en aquella época? ¿Cómo se establecían los límites entre las distintas gobernaciones? Y establece a través de accidentes geográficos. La manera más sólida y concreta de poder establecer un límite político era utilizar los accidentes geográficos, ¿verdad? Y si tomamos que el territorio del Chaco es una gran planicie, donde no hay accidentes geográficos que puedan ser significativos, no hay elevaciones, las líneas de aguas dependen de la temporada del año y si en esos años hubo o no lluvia. Entonces, a partir de ahí, es posible tener una línea y realizar una línea imaginaria en aquella época era una tarea imposible, ¿verdad? Entonces, tomando esto como parámetro, los únicos accidentes ya que existían eran al oeste, la serranía de los Chiriguanos y por ende también el río Parapití y la Sierra de Santiago o Chochi. Entonces, tomando esa situación geográfica, es que no podemos decir cuál lo que era el límite si no eran estos que acabo de citar, ¿verdad? La serranía de los Chiriguanos, el norte, el Parapití y la Sierra de Santiago. Y por último, una cuestión jurídica, ¿verdad? El Paraguay fue el que ejerció una administración del Chaco, tomó los límites ya estudiados en Charcas Chiquitos, demuestra que todo el Chaco corresponde al Paraguay. ¿Dónde están las cartografías y el control administrativo, eclesiástico y militar que se ejercía desde Asunción? Toda la actividad, tanto administrativa, eclesiástica y militar, era realizada, desarrollada y construida desde Asunción. Y con esto concluimos el desarrollo de lo que sería la lección 3. Ven allí el mapa. Este mapa es el que está en el libro del profesor Hipólito Sánchez Kell. Así quedó Paraguay luego de las distintas situaciones que se dieron en la época colonial. La primera línea negra corresponde a la gobernación de don Pedro de Mendoza, lo que se llamó Provincia Gigante de las Indias, y cada uno de los punteados corresponde a los distintos eventos que hemos estudiado hasta la fecha. Tenemos ahí a la Fundación Santa Cruz de la Sierra, que es lo que estudiamos ahora. Tenemos el Amazonas y el Cuyo, que es la capitulación de Ortiz de Zárate, donde perdemos el Pacífico y toda la Amazonia hasta el Ecuador. Y lo ocurrió con Nemandaria, ¿verdad? Que ahí donde perdemos el litoral atlántico y toda la región de
de Río Grande, ¿verdad? Y Mato Grosso a través del Tratado de San Ildefonso, que nos desmembra completamente. Dicho esto, demostrado esto, ¿por qué lo que contestaron en su examen de que don Pedro de Mendoza no tenía límites? Bueno. Bueno, terminamos la presentación que corresponde a la lección 3. Como ven, parece muy claro, muy concreta, muy objetiva la forma en cómo se desarrolla el derecho paraguayo sobre el territorio. Ahora, ¿por qué entonces Bolivia asume un rol intransigente, exigiendo ese Chaco para sí? Y esta situación que Paraguay vivió con Bolivia no es exclusiva de Paraguay. También ha ocurrido también, por ejemplo, en América Central, ¿verdad? Entre Guatemala y Honduras ha ocurrido también una situación similar. Ellos lo han resuelto a través de un arbitraje. Nosotros terminamos guerreando entre nosotros. Fue la única forma de terminar el conflicto y de definir el territorio o los límites del territorio. La posesión es categórica que correspondía a Paraguay, ¿verdad? Quiero leer, y con esto terminamos el día de hoy la clase, lo que corresponde al Tribunal Especial del Límite entre Guatemala y Honduras, donde se resuelve la cuestión de límites entre ellos. La expresión uti possidetis se refiere indudablemente a posesión. Hace de la posesión la norma. Al determinar su situación al fenecer el régimen colonial, no era su condición la de estados en guerra que aceptaban un estatus territorial nacido de la conquista para terminar las hostilidades, ni derivaba tampoco sus derechos de diferentes soberanos. El territorio de cada una de las partes había pertenecido a la corona de España. El dominio del monarca español había sido absoluto, de hecho y de derecho. La corona había estado en posesión de todo el territorio de cada una de ellas. Como antes de la independencia, cada entidad colonial era simplemente una unidad administrativa sujeta en todo respecto al rey de España. No había posesión de hecho ni de derecho en el sentido político independiente de la posesión del monarca. La única posesión de una y otras entidades coloniales antes de su independencia era la que se le pudiese atribuir en virtud de la autoridad administrativa que disfrutaba. Por tanto, el concepto de uti possidetis de 1821, en el caso de Paraguay, en 1811, necesariamente se refiere a un control administrativo fundado en la voluntad de la corona española con el objeto de trazar la línea del uti possidetis en 1811 en nuestro caso. Debemos establecer la existencia de tal control administrativo. Cuando la entidad colonial ejercía control administrativo con anuencia del monarca español, no cabe duda de que se trataba de un control jurídico y la línea trazada de acuerdo con tal control sería una línea jurídica. Si por otra parte, antes de la independencia, cualquiera de las dos entidades coloniales hubiera hecho valer un control administrativo contrario a la voluntad de la corona española, ello había constituido una mera usurpación. Entonces habla que al ser ambos países territorios dependientes de la corona española, implica que el uti possidetis se refiere solamente al control administrativo. Si ese control administrativo es demostrado, entonces quiere decir que la posesión correspondía al que tenía el control administrativo. Y eso fue lo que demostramos en lo que estuvimos viendo el día de la fecha. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, consulta?
Pregunta. Profesor, Profe, ¿será que esa tu presentación lo podrías alzar en el Classroom? Claro que sí. Esta y la otra, sin problema. Bueno, gracias, profesor. ¿Puedes repetir otra vez, profesor, el último punto que tocaste? ¿Cómo? ¿Opudetis? ¿Algo así? Uti possidetis. Otra cosa ya me iba a servir. Como poseéis, así poseéis. El uti profe, ¿te puedo possidetis. hacer una consulta? Sí, adelante. Las notas del primer parcial, ¿cuándo podríamos saber? Estoy corrigiendo. Estoy por 162 más o menos corregidos. ¿Se rindió mal, profe? Algunos sí. Algunos no. Pero no tengo todavía el total. Hay un 50 y 50 buen examen. Bueno, gracias, profe. Dale, dale. Shirley. Sí, profe. Los que no pudimos rendir porque estábamos Por- así y después salió de por sí solo. ¿Para Sí, cuándo, no te profe? preocupes. Porque estoy viendo muchos exámenes, muchos que me dijeron que no tenían, que rindieron, que enviaron su examen y que tuvieron problemas, o sea, que no tuvieron reporte de recepción. Al final estoy encontrando sus exámenes y estoy poniéndole notas. Una vez que termine de corregir, vamos a ver cuántos son los que quedaron sin rendir y se le va a fijar una fecha de examen y vamos a terminar rindiendo. Así que no te preocupes que Este es malo. de un parcial A la y dirección. van a ser sumados de la misma manera. No te va a restar en ningún puntaje alguno. Dale, profe, gracias. Ok, no te preocupes que vamos a ver si lo hacemos ya posterior al terminar las clases, hacemos unos recuperatorios o lo hacemos intermedio porque ya estamos muy próximos a la fecha del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando. El tema de la suspensión de clases la otra vez nos atrasó bastante. Señor Absalom. Sí, profesor. Quería Sí. saber si es que recibió nuestro trabajo. Nosotros ya le Sí, enviamos el trabajo. estuve revisando, pero como estoy con la corrección de los exámenes, no tuve tiempo todavía de leer los trabajos prácticos, ¿verdad? Claro, quería saber nomás si recibió. Sí, Correcto. estoy recibiendo reportes de que están presentando. De hecho, extendimos un poco más el plazo ahora y espero ya que vayan entregando, ¿verdad? Siempre hay una cuestión tecnológica que superar a veces, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, profesor. No, tranquilo, no te preocupes que estoy recibiendo el reporte. No los leí aún por una cuestión de tiempo, pero estoy recibiendo los reportes de recepción. Lógico. Muchísimas gracias. Ok. Profe, Ok. Señor. En cuanto a mi consulta que le hice, lo del último punto, el UTI, justo la Tipo compañera sí, preguntó sí. para Un tipo, poder saber. un tipo Sieti es una figura que usó Brasil en su momento. Lo habíamos hablado cuando hablamos del Tratado de San Ildefonso, el Tratado de Permuta, que Portugal expone como derecho la posesión. Entonces legitima la ocupación que hicieron los bandeirantes del territorio a los efectos de poder darle una relevancia jurídica a ese evento. El último siguiente es una figura de derecho romano que se utilizaba anteriormente, luego de las guerras, y se establecía el cese de utilidades y cómo quedaban las líneas, se establecían los límites. En esencia, esa es la significación de uti possidetis, la ubicación de las líneas al momento del cese de utilidades implicaba entonces el límite o la frontera. Eso es lo que trajeron los portugueses a América y utilizaron como estrategia diplomática los efectos del Tratado de San Ildefonso y consiguen todo lo que es, como vieron en el mapa recién, todo lo que es el Mato Grosso. Posterior a eso, acá estudiando esta situación que se da con el Chaco, demostramos, sin embargo, que considerando el fallo que se hizo en el arbitraje de Honduras y Guatemala, que el control administrativo otorga la posesión, entonces, por ende, a Paraguay le correspondía el derecho genuino sobre el Chaco, o le corresponde como derecho es. Y también el mariscal López, cuando tuvo en suerte la discusión de los terrenos que hacen
a la zona del APA, entre el río APA y el río, no me acuerdo, fueron los que se discutieron y el mariscal López muy lúcidamente expone el tipo Sietis a favor de Paraguay, demostrando la posesión a través del Fuerte Olimpo. Como tomaba el Fuerte Olimpo, fundado por los españoles ya en la época colonial, la línea trazable para delimitar el territorio que ocupaba Paraguay, y los brasileños o portugueses exponían que como está del otro lado del río, no implicaba posesión sobre esa parte. Entonces, Lutipo Sietis es una figura que se utilizó durante mucho tiempo en cuanto a la discusión de tierras o de posesión de tierras en Sudamérica. No sé si te respondí, Carlos. Perfectamente. El otro río sería el río Apa, entonces, ¿verdad? El APA es el que está arriba. Arriba del APA. Pilcomayo. No. Pilcomayo abajo. APA arriba. Mato Grosso. Bermejo, o ya está lejos. No, Bermejo abajo también. Bermejo es el En paralela. Brasil tiene que estar hoy en día. En Brasil tiene que estar hoy en día. Así mismo, Brasil. No recuerdo nomás el nombre, disculpen. Pero es ese río que Paraguay asumía como... De hecho, terminamos perdiéndolo después de la guerra. No consiguieron doblegar la defensa diplomática del mariscal. Era muy hábil Francisco Solano López con relación a los conocimientos jurídicos. Y supo defender jurídicamente las posesiones. Se preparó para eso y de hecho lo usó de esa manera. O sea, el mismo argumento que en su momento usaban los portugueses contra España es el que utilizó el mariscal en su momento. Sin embargo, a las balas no es posible convencerlo, ¿verdad? Ni al sable. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Quedó claro lo de la posesión del Chaco? Para mí quedó muy claro, profesor. Y otra cosa, usted preguntó por qué pusimos de que don Pedro Mendoza no tenía límite, yo omitirlo para empezar el Tratado de Tordesillas y el Virreinato de Perú. Estaba fácil encima del examen. No sé qué les pasó. El Virreinato del Perú prácticamente se creó primero. Graciela, ¿querías preguntar algo? No, profe, solamente decirte que está muy clara la explicación con respecto a la posesión del Chaco. Ok. De hecho, Muchas gracias. le vuelvo a repetir que estos son exposiciones muy someras a los efectos de poder fijar una idea. Ustedes son las que deben de investigar un poquito más y alzarse con mayor información. Es apenas una guía. Bueno, agradezco nuevamente su atención. Espero que haya sido de utilidad la clase de la fecha. Y nos estaremos encontrando el próximo viernes. Espero ya que el primer grupo esté en condiciones de exponer, así tenemos mayor desarrollo y también no nos aburrimos tanto, ¿verdad? Con una monótona exposición. La próxima clase vamos a ver la independencia. Y veremos si hacemos un audiovisual o cómo les ponemos, pero algo vamos a tratar de desarrollar para hacer un poquito más ameno. Bueno, hasta el próximo viernes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, profesor. Hasta Feliz fin el de semana. próximo viernes. Hasta el próximo viernes, profesor. Buen fin de semana. Muchas gracias.